Entonces, lo que vamos a empezar ahora es a ver funciones implícitas. De estas funciones ya algo charlamos cuando vimos la ecuación del plano tangente y su obtención a través del gradiente. ¿Sí? Vamos a suponer, voy a ver, tengo un pequeño ruido ahí. Ahí está. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con funciones que son explícitas. Está bien, si por ejemplo una función de una sola variable como y igual a f de x. Bien. Esta y f de x nosotros la podemos escribir siempre de una manera implícita, es decir, yo puedo agarrar y pasar restando la i de tal manera de generar una f de xy que le llamo f mayúscula, que va a ser mi f de x menos y esto va a quedar igualado a 0, ¿no? Porque pasé la i restando, entonces me quedó una función que está implícita, digamos, acá hay una relación funcional entre x e y, pero escrito de esta manera, y no está explicitado en función de función de x, ¿bien? Este paso lo podemos hacer siempre, porque es cuestión de pasar un término a la derecha, digamos, y ya está. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer nosotros es si, dada una ecuación, una f de xy igual a 0, esto no es una función, ¿sí? Esto de acá es una ecuación. Si dado una ecuación de esta forma, f de x igual a 0, esa ecuación me define o no a y como f de x, ¿sí? O también podría ser al revés, a x como f de y. Esta es la pregunta que nos vamos a tratar de contestar hoy. Es decir, dadas ecuaciones escritas de manera implícita, ¿sí? ¿Está bien? Igualada a 0, es si esas ecuaciones definen en general o en un punto a una variable en función de las otras. ¿Está bien? Podríamos ver algunos ejemplos prácticos. Primero, hay algunos casos que son evidentes. ¿Sí? Es decir, empecemos con uno bien sencillo. Es decir, si yo les digo, por ejemplo, x cuadrado menos y igual a 0, ¿sí? Acá tengo una f de x igualado a 0, y acá está claro, digamos, que hay una y como función de x, y lo puedo despejar, así que es y igual a x al cuadrado. Este es mi f de xy. ¿Está bien? Pero bueno, la cosa se podría empezar a complicar un poco, porque bueno, para estos casos no hace falta estudiar nada, digamos. Nos olvidamos del tema y ya está, porque lo convertimos en una función de la que nosotros conocemos y listo, ¿sí? Veamos qué pasa con otras ecuaciones. Tomemos, por ejemplo, una ecuación con la que hemos trabajado bastante, que es x cuadrado más y cuadrado, no sé, igual a 4. O lo voy a poner implícita, perdón, paso restando menos 4 igual a 0. ¿Sí? Es decir, esta ecuación que está acá la conocemos. Si paso el x cuadrado para el otro lado, sabemos que es la ecuación de una circunferencia, ¿sí? Y fíjense, yo si ya despejo y de acá, no aparece una única función, porque al tomar la raíz cuadrada, si yo despejo me va a quedar y igual a más menos la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. ¿Está bien? O sea que acá ya hay dos funciones, ¿sí? Y si lo analizamos gráficamente podemos ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Voy a hacer la gráfica de la ecuación, ¿sí? No estamos hablando de función, la gráfica de la ecuación. La gráfica de la ecuación es una circunferencia de radio 2. ¿Sí? Hagamos cuenta que es una circunferencia. Ahí está. ¿Sí? Y acá fíjense, obtuve una ecuación para la mitad de arriba, ¿sí? Y otra ecuación para la mitad de abajo.
¿está? Para esta otra. ¿Bien? O sea, esta de acá, arriba, que está en verde, corresponde a la raíz positiva de 4 menos x al cuadrado, y esta corresponde a la raíz negativa de, o sea, menos raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? Es más, si uno analiza la gráfica de esta ecuación, es decir, los puntos que cumplen con esta ecuación, uno podría ver acá que para cada valor de x existen dos valores de y, ¿está bien? Y esto no cumple con la definición de función, porque para cada valor de x tengo que tener un solo valor de y. Ahora bien, si tomo cada una por separado, ahí sí, está bien, tendría una función. Pero bueno, acá todavía lo pude despejar. Lo que es interesante de este ejemplo es que en general, esto que estamos preguntando no lo vamos a poder contestar para toda la ecuación, sino que lo vamos a analizar por lo general alrededor de un punto. Es decir, fíjense, si yo miro solamente alrededor de un punto, ¿está bien? Si supónganse, a ver si anda esto, supónganse que yo miro ahí, vamos a poner este lado así no brilla tanto. Supónganse que yo miro ahí nada más, ¿sí? Si yo miro alrededor de ese punto, acá está claro que hay una función x de y. ¿Está bien? Si yo me quedo con eso solo. Entonces, alrededor de un punto yo puedo contestar esas cosas. ¿Está bien? O sea, acá está claro, mirando alrededor de un punto, que hay una función y de x. ¿Sí? Hay otros puntos que tienen problemas. Por ejemplo, este punto. ¿Qué pasa si yo miro ese punto? Lo miro, bueno, justo lo rayeo, mira el otro. Si yo miro este punto y lo agrando. Acá, si el dibujo estuviese bien hecho, lo que estarían viendo es una recta vertical. ¿Sí? Por más que yo lo agrande, es una recta vertical. Una recta vertical no es una función y de x, porque para un x tengo infinitos y. ¿Está bien? Entonces, este problema parecería tener algún inconveniente si yo analizo alrededor de este punto y alrededor de este punto. ¿Por qué? Porque por más que yo mire muy chiquito ahí, es decir, por más que yo mire de vuelta vamos a seguir jugando con la lupa, por más que mire con la lupa, siempre alrededor de estos puntos, fíjense, por más chiquito que sea, siempre para un valor de x, hay dos valores de y. ¿Sí? Para un valor de x, fíjense rojo ahí, hay dos valores de y, por más que yo haga todo el zoom que quiera. ¿Bien? Entonces, alrededor de estos puntos hay problema para definir esto. ¿Está bien? No así en los otros puntos. ¿Bien? Este caso todavía está fácil porque de alguna manera pude despejar ahí como función de x. ¿Sí? Fíjense este otro problema. Vamos al caso 3. Supónganse que la f de x y ahora igual a 0 tiene esta forma. X más e a la x al cuadrado y más seno de y igual a 0. ¿Bien? Es, a igual que todas las otras, una ecuación de la forma f de x y igual a 0. ¿Está bien? ¿Podré despejar de alguna manera fácil acá ahí para analizar esta ecuación? Es decir, acá me pregunto ahora, ¿y existe alrededor de un punto y f de x? Se me acabaron las herramientas que yo tenía. ¿Está bien? Es decir, con lo que sabemos hasta ahora, al menos que alguien sea muy hábil para despejar esto, no hay forma, porque de acá si quiero sacar, tengo y adentro de una función trigonométrica, además está sumado con una y en una función exponencial, probablemente no exista manera de despejar esto. Pero que no exista manera de despejarlo no quiere decir que esto alrededor de un punto, como pasó en esta ecuación, no exista. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver en esta unidad es como dada una función implícita cualquiera, que puede ser tan compleja como esta última, como la 3, ¿está bien? Podemos decir algo de esta sin encontrarla, sin despejarla, porque si nos encontramos con un problema de estos, no vamos a poder despejarla. Pero bueno, se pueden hacer algunas cosas, ¿está? Entonces, bueno, a eso nos vamos a dedicar ahora.
¿Bien? Entonces lo que vamos a pasar a hacer es ver qué podemos hacer con esas funciones que no podemos despejar. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer para analizar esto? En primer lugar, vamos a suponer a esta f de xy igual 0, ¿sí? A esta f de xy, que es con la que queremos trabajar nosotros, como la curva de nivel 0 de una z f de xy. ¿Está bien? Es decir, si yo tengo una z f de xy y hago z0, tengo esto que está acá. ¿Sí? ¿Para qué hago esto? Y bueno, porque yo sé a dónde quiero llegar, digamos, a lo que yo les quiero mostrar. Estoy diciendo, bueno, yo puedo mirar esto como el nivel 0 de esto que está acá. ¿Sí? Luego, si existe y como f de x, esto no lo sé, pero asumamos que esta y f de x existe, ¿sí? Yo podría escribir a la z como una función de x y de qué cosa, y de x. ¿Sí? Es decir, reemplazo y por una y de x. O sea, puedo poner todo en función de quién, en función de x. ¿Sí? Entonces, si yo puedo hacer eso, el diferencial de z, es, como esto es una función de una sola variable, es la derivada de la f, ¿sí? Respecto de quién, de x, por diferencial x. ¿Sí? Porque esto es una sola función de x. ¿Bien? Ahora bien, si yo me muevo por el nivel 0 de la función, siempre en el nivel 0 de la función, ¿cuánto va a valer el diferencial de z? Si yo no cambio de altura, si z siempre permanece en 0, está bien porque me muevo por acá, entonces el diferencial de z es 0. O sea, esto de acá es 0. ¿Bien? Entonces, quiero ver ahora quién es ese diferencial de... esa derivada de f respecto de x. Fíjense, lo que yo acabo de hacer recién, yo tenía una z f de xy. ¿Sí? Esto lo podemos ver con la regla de la cadena que aprendimos recién. Yo tenía una z que era función de xy a través de una f. ¿Sí? Es lo que escribí acá. F de xy. ¿Sí? Y después yo pasé a escribir todo en función de la x, nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontré que y la podía escribir en función de x, entonces dije, ah, bueno, escribo todo en función de x y obtuve la z como función de x. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero derivar z respecto de x por regla de la cadena, o lo que sería la derivada de z o f, la derivada de f respecto de x, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de f respecto a x acá, parcial, ¿no? Derivada de la f respecto de x, por derivada de x respecto de x. ¿Sí? Porque derivada de x respecto de x. Más la derivada de la z, o la f mayúscula, respecto de quién? Respecto de y, por la derivada de y respecto de x. ¿Sí? De acá, ¿qué puedo decir? Derivada de x respecto de x, esto vale 1. ¿Sí? Y esta derivada, yo sé que vale 0 si me muevo por la f de x igual a 0. ¿Sí? Entonces, yo sé que esta derivada es igual a 0. ¿Sí? Y fíjense, de acá, ¿qué puedo encontrar? Acá apareció la derivada de y respecto de x, la derivada de esta función. ¿Sí? Y la puedo despejar. Yo puedo decir que la derivada de y
respecto de x es, fíjense, paso esto al otro lado y me va a quedar menos, de un lado queda la derivada de f respecto de x, ¿sí? Y paso la derivada de f respecto de y derivando, dividiendo, perdón. La derivada de f respecto de y, ¿sí? Fíjense qué es lo interesante que encontré acá como primer resultado, ¿sí? Yo a partir de esta función implícita, sin despejarla, ¿está bien? Sin despejarla, puedo decir cuánto vale la derivada de y respecto de x, ¿sí? Es decir, si yo tuviese, por ejemplo, el último caso, que no supimos cómo despejarlo, yo teniendo esta f de xy, no puedo encontrar la función, pero sí podría encontrar la derivada de y respecto de x, haciendo este cociente, que es la derivada de todo esto respecto de x, sobre la derivada de todo esto respecto de y, cambiado de signo, ¿sí? Y esto me da la derivada de y respecto de x, ¿sí? O sea que, de alguna manera, yo podría encontrar de una función su derivada, ¿sí? Con la función dada de manera implícita, sin tener que despejarla. ¿Está bien? Y eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Está bien? Lo que vamos a ver ahora es que hay un teorema que justamente me da las condiciones para que esto se cumpla. ¿Sí? Entonces, no lo vamos a demostrar al teorema, pero sí lo voy a enunciar, más bien más parecido a una receta de cocina que a un teorema. ¿Sí? Después la definición formal está en el apunte y en los otros videos. ¿Sí? El teorema de la función implícita dice lo siguiente, ¿sí? O sea, dada z como f de xy, ¿sí? La función que dijimos antes que vamos a igualar a 0, si pasan todas estas cosas, o sea, si el punto x0 y 0 es un punto tal que el f de x0 y 0 hace que esta función sea igual a 0. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque dijimos que esta f la necesitábamos que sea igual a 0 para que me quedara de manera implícita y como función de x. ¿Sí? O sea, si el punto que yo tomo cumple con que esta función es exactamente igual a 0. Si la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y son continuas. ¿Sí? Son continuas ¿dónde? En un entorno del punto x0 y 0. ¿Sí? Si además de todo eso, la derivada de f respecto a la variable que yo quiero despejar, que es y, en el punto 0, 0, es distinto de 0, ¿está bien? Entonces, existe una relación funcional de la forma igual a f de x. ¿Está bien? No tengo ni idea cómo es, pero sé que existe. ¿Está bien? Esto de acá existe como de manera implícita. ¿Está bien? Además de existir, ¿está bien? Lo que puedo asegurar con este teorema es lo que vimos recién, que la derivada de y respecto de x, ¿sí? De esta función es menos, en el denominador pongo la derivada de la f respecto de y. Fíjense que la derivada de la f respecto de y es la que justamente pedí que sea distinta de 0, porque si no me queda acá 0 esto en el denominador, ¿sí? Y en el numerador va la derivada de la f respecto de x. ¿Sí? Para esta ecuación, que fue la que desarrollamos recién, fíjense que es fácil de recordar porque las dos son las derivadas de la f y las derivadas van cruzadas, es decir,
en el denominador va la derivada de f respecto de y, y acá tengo el diferencial y en el numerador, y acá tengo la derivada de f respecto de x, y acá tengo x, ¿sí? Entonces van las dos cruzadas, ¿está? Entonces, este teorema me garantiza que si bien no encuentro la función, sí puedo encontrar la derivada, ¿sí? Cosas a tener en cuenta de este teorema, ¿sí? Lo primero, cuando lo lean, van a ver que el teorema da condiciones suficientes, ¿sí? No son necesarias las condiciones. Quiere decir que si algo de esto no se cumple, no quiere decir que la función no exista. Pero si esto se cumple, esto seguro existe y con esto puedo encontrar la derivada. ¿Está bien? Entonces son condiciones suficientes. ¿Está bien? Lo otro a tener en cuenta es que es un teorema local. ¿Qué implica que sea un teorema local? Que me dice si esto existe en una vecindad del punto x0 y 0. No me dice para todo x, y. Me da, me da la respuesta en una vecindad de x0 y 0. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta, lo que decíamos recién, es decir, que no permite conocer a if de x, ¿sí? Esto no me lo da, me dice que existe, pero no me lo da, pero sí sus derivadas. ¿Bien? La derivada es importante, ¿por qué? Porque con la derivada puedo armar, como hice recién, una recta tangente. Sé que si la derivada es igual a 0, ¿está bien? Si la derivada es igual a 0, sé que tengo un punto crítico, que puede después llegar a ser máximo o mínimo, ¿está bien? Axel me pregunta cómo era lo de las condiciones suficientes. Cuando un teorema da condiciones suficientes, dice, mire, si esto se cumple es suficiente para que esto pase. ¿Está bien? ¿Qué es distinto a que sea necesario? ¿Está bien? Cuando son condiciones necesarias, son aquellas que sí o sí tiene que pasar esto para que esto se cumpla. Las condiciones suficientes dicen, bueno, si todo esto se cumple, esto pasa. Ahora, si estas condiciones suficientes no se cumplen, puede que esto igual exista. ¿Está bien? Porque no son condiciones necesarias, es solo suficiente. ¿Sí? Es suficiente que pase esto para que esto exista, pero no es necesario. Si esto no se cumple, puede que esto sí exista. ¿Está bien? Entonces, si esto se cumple, yo garantizo que la f existe. Si esto no se cumple, yo no puedo decir nada. No puedo decir si existe o si no existe. ¿Está? Esa es la principal diferencia. Otra cosa interesante, ya para terminar con esta parte, a tener en cuenta, es que X e Y son intercambiables. X e Y son intercambiables. ¿Qué quiero decir con que X e Y sean intercambiables? Yo dado una f de xy igual a 0, o sea, dada la f de xy igual a 0, yo acá me podría preguntar, como hice, si existe y como f de x, ¿sí? O alguien me podría haber dicho, profe, ¿por qué no preguntó si existe x como g de y? La inversa de esta. ¿Está bien? Nosotros estamos acostumbrados a llamar y a la variable dependiente y x a la independiente, pero si estos son, no sé, naranja y pera, cualquiera de las dos la podría escribir en función de la otra si se dan las condiciones. ¿Está bien? Si yo quiero preguntar esta inversa, tengo que intercambiar lo que dije acá. ¿Está bien? Es decir, todo esto se tiene que cumplir, ¿cuál debería intercambiar esta? O sea que, entonces ahora, para que esta exista, para que x como g de y exista, lo que tendría que pasar es que la derivada de quién ahora, de la f respecto de x, en x0 y 0,
sea distinto de 0, ¿sí? Como intercambio acá. ¿Está bien? Y si yo quiero calcular la derivada de x respecto de y, ¿sí? Bueno, lo que hago es dar vuelta a esto, ¿bien? Porque son intercambiables, es decir, esto sería menos la derivada de f respecto de y sobre la derivada de f respecto de x, ¿bien? ¿Está? Entonces, eso, de vuelta, esto no es una demostración, lo enumeré a las condiciones del teorema porque me parece que para darlo hacia distancia es mejor que si yo me pongo a escribir todo el enunciado, ¿está? Pero fíjense que es una herramienta interesante cuando no podamos despejar la función, ¿sí? Lo podríamos aplicar a los casos que marqué antes, ¿sí? ¿Se acuerdan que analizamos? Bueno, el primer caso no tenía sentido porque lo despejé, pero si recuerdan, analizamos como ejemplos el caso que yo le llamé 2, que era x f de xy era igual a x cuadrado más y cuadrado eh, menos 4, perdón, igual a 0. ¿Sí? De acá nosotros despejamos y encontramos 2 y f de x. Pero supongan que no lo hacemos. ¿Está bien? Esto de acá es un polinomio, así que tiene derivadas parciales continuas. Podría buscar un punto que cumpla que x e y hagan que esto de 0. Y si se fijan, si yo quiero ver si esto existe, ¿está bien? Lo que tengo que ver es, además de que las derivadas sean continuas, dijimos que la derivada de f respecto de y en el punto que a mí me interesa, en el x0 y 0, ¿está bien? Sea distinto de 0. ¿Sí? Esto era la condición. Y fíjense que si yo hago la derivada de f respecto de y, esto me queda 2y. ¿Sí? Esto de acá tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? ¿Dónde tiene problemas este teorema? Y justamente en I0, que son los dos puntos que habíamos charlado al principio, ¿sí? Si esta era la circunferencia, los problemas están acá y acá, donde se pegan las dos funciones, porque por más que yo lo mire de cerca, está bien, acá la pendiente, la tangente es vertical, ¿sí? Pero ahora, si yo la quiero calcular en otro punto que no sea I0, ¿sí? Podría decir que la derivada de Y respecto de X es menos. Dijimos que acá iba en el denominador, esta que tiene que ser distinta de 0, derivada de f respecto de y, ¿sí? Y en el numerador, la derivada de f respecto de x, ¿sí? Si lo calculamos acá, me va a quedar la derivada de f respecto de x es 2x, acá me queda 2x, ¿sí? Y la derivada de f respecto de y la teníamos calculada, es 2y. ¿Sí? Entonces, cancelo el 2 acá, me queda que la derivada de y respecto de x es menos x sobre y. ¿Sí? Fíjense que por ahí un inconveniente que trae esto es que en general las derivadas de y respecto de x, por cómo está formulado el problema, quedan en función de x y de y. Si las tengo que evaluar en un punto no hay problema. En este caso particular, si tomo la curva de arriba, en la curva de arriba yo sabía que y era la raíz de 4 menos x al cuadrado, dijimos. Entonces podría reemplazar, en este caso particular lo puedo reemplazar, eso no siempre va a ser posible. Entonces esto me quedaría menos x sobre la raíz, sobre y, que es la raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Bien? En este caso que se puede despejar, ¿sí? Como lo puedo despejar como y para un punto que está acá arriba, ¿no? En la mitad superior, es 4
menos x al cuadrado. Fíjense que esto lo puedo escribir como 4 menos x al cuadrado a la 1/2. ¿Sí? Entonces, si yo derivo directamente esta, la derivada de y respecto de x es, si derivo esto, ¿qué hago? Bajo el 1/2 por 4 menos x al cuadrado a la 1/2 menos 1, o sea que me va a quedar acá arriba menos 1/2, ¿sí? Por la derivada de lo que está acá adentro. La derivada de lo que está acá adentro, esto es 0, y lo otro es menos 2x. ¿Sí? Cancelo este 2 con este 2, y esto va a pasar al denominador porque tiene un exponente negativo, o sea que me queda menos x sobre esto a la 1/2, que lo puedo escribir como una raíz. Raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? Es decir, fíjense que en este caso que sí lo pude despejar, el cálculo de la derivada obviamente me dio exactamente igual que el cálculo por el teorema de la función implícita.